¿Comunicador o comunicólogo? ¿Comunicador o periodista? ¿Acaso son lo mismo? Conoce las diferencias entre los diversos trabajos en el mundo de la comunicación. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes o noches, donde quiera que me escuches. Ya sea desde algún rinconcillo de Argentina, Estados Unidos, España, México o sorprendentemente, y gracias a ti y gracias a Dios, desde Japón. En serio, mil gracias a todos ustedes por su preferencia y por su apoyo. Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un episodio más de Speak. La clave es comunicar. Dediquemos el programa a explicar la diferencia entre los trabajos en torno a la comunicación. Es muy fácil para la mayoría de la gente decir de manera indiscriminada que es lo mismo periodista, conductor, comunicador, comunicólogo, etc. Yo recuerdo que en mi adolescencia, cuando le decía a alguien, oye, mira, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación, de ley, me decían, fuera un tío, un primo, un taxista, quien fuera, siempre me decían, tú quieres salir en la tele. Y yo, no. De hecho, yo quiero ser periodista en prensa escrita. Y me decían, pues por eso, es eso, ¿no? Así que hoy hablemos de qué es ser un comunicólogo, un periodista y un comunicador, así como cuáles son sus diferencias. Comunicólogo. El comunicólogo es para muchos un científico social que se encarga del estudio de los procesos de comunicación desde el terreno de la investigación. Según la Real Academia, imagínate aquí con mi musiquita de tan 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 nan, nan. Según la Real Academia, un comunicólogo es aquella persona que profesa la comunicología o tiene en ella especiales conocimientos. Entendiéndose entonces que comunicología es la ciencia interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes medios, técnicas y sistemas. Pero realmente el comunicólogo es más que eso. Es esa persona con un grado universitario, es alguien que egresó y o está titulado en alguna carrera de ciencias de la comunicación o cualquiera de sus variantes dentro de la comunicación social. ¿Qué hace? Bueno, su área de trabajo no solo está en la docencia y la investigación social como lo está diciendo la definición del diccionario y como muchos la definen, así de, no, su trabajo es estar en la docencia, es dar cátedra y en la investigación, nada más. También puede ocupar cargos como asesores de empresas, pero ¿qué quiere decir con esto? Que no solo se encarga de analizar los procesos de la comunicación, los medios de comunicación masiva, sino su meta profesional es aterrizar conceptos abstractos para el entendimiento de la mayoría. O sea, hacer que las cosas que sean difíciles se vuelvan fáciles para todo el tipo de gente, desde un niño hasta tu abuelita. Lo cual es similar a la tarea de un periodista en ese sentido, en aterrizar los contenidos y la información para que la gente la entienda. De los periodistas hablaremos más adelante. Otra característica del comunicólogo es que además de estudiar comunicación, posee, desarrolla y pule habilidades de acuerdo a su especialidad. Todos los comunicólogos tienen conocimientos generales. En todas las carreras siempre hay un tronco común. Pero, al igual que estudiar medicina, hay especialidades. No es lo mismo un ginecólogo que un obstetra o pensemos en un cirujano plástico. Todos tienen el mismo tronco común de la medicina general, pero se especializan en un solo campo. En la comunicación es lo mismo. Un comunicólogo tiene un bagaje cultural, una base de conocimientos generales, pero según su campo de acción es como se especializa. Y es así como adquiere un conjunto de habilidades
y capacidades que va a ejercitar con mayor frecuencia. Un comunicólogo, para que me entiendas, puede desempeñarse en el campo de la locución y por ende pues va a pulir habilidades discursivas, lingüísticas, entre muchas otras que tendrá que desarrollar más. Mientras que quien se mueve en el terreno de la comunicación organizacional tendrá mayor conocimiento del manejo de grupos, liderazgo y va a dar prioridad a la comunicación interna. Tendrá manejo de herramientas para volver más eficiente la comunicación dentro de las instituciones, dentro de los órganos gubernamentales, empresas privadas, etc. Esto solo por darte un ejemplo. Mientras que el comunicólogo especializado en la producción tendrá más intereses en desarrollar habilidades como las que están enfocadas a la estética, al arte, la fotografía, capacidad para desarrollar guiones, crear historias, experimentar con el campo escénico, con el campo auditivo, etc. También puede, por ejemplo, el comunicólogo optar por la publicidad. ¿Qué hace ahí? Bueno, lleva las cuentas de las agencias publicitarias. O puede elegir comunicación política y llevar la dirección del departamento de comunicación en cualquier institución pública. Puede ser asesor político, entre otras opciones. Esto solamente por darte algunos ejemplos de las especialidades a las que se puede orientar un comunicólogo. En resumen, el comunicólogo es quien estudia formalmente una carrera dentro del terreno de la comunicación social, pero puede o no solo estudiarla como un científico social, es decir, puede teorizar en el campo de las ciencias sociales y analizar los fundamentos de los procesos, y abordarla en el terreno laboral como un investigador o como un catedrático. Pero no solamente se queda ahí, la acción, el radio de acción del comunicólogo va más allá. También puede desempeñarse en distintos ámbitos, como periodista, locutor, productor, asesor, editor, conductor, etc. Ahora bien, ¿qué hace el periodista entonces? Bueno, el periodista puede o no haber estudiado una carrera universitaria. Muchos de los grandes periodistas en México y en el mundo lo son por oficio y no por una formación académica. ¿Por qué? Porque recordemos que el periodismo como carrera no siempre existió. Era una labor meramente de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodista se formaba, como recuerdo una entrevista que dio Cristina Pacheco en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la que hablaba de que ella se formó en la calle, creando y escuchando historias. Los periodistas así eran. En un principio, en los inicios del periodismo, era un oficio como ser carpintero, como ser zapatero. No había una escuela en la que se te formaba teóricamente con estas bases de la comunicación. Por ello, la mayoría de los periodistas de la vieja escuela se formaron en el oficio de ser periodista. Pero actualmente ya existe la carrera como tal de periodismo. Así que, a diferencia del comunicólogo, el periodista no requiere de una formación académica o de tener un grado universitario. ¿Qué hace un periodista? El periodista es el que utiliza un método de interpretación de la realidad y dispone de un conjunto de procesos de investigación, modos de organización, lenguaje de expresión y actividades de producción para varias cosas: informar, explicar y opinar sobre hechos de interés común a través de los medios de comunicación masiva. El periodista informa, el periodista educa, interpreta, opina, entretiene o divierte a la sociedad. El periodista, ¿qué hace? Lo que hace es que toma un trozo de la realidad y busca traducirlo y explicarlo a la gente de manera sencilla. Por ello se dice muchas veces que el periodista manipula la información. Pero paréntesis, la palabra manipular siempre causa polémica, pero en periodismo se le llama manipulación a este tratamiento de la información que el periodista da para que sea muchísimo más amigable, más entendible y claro para la mayoría de la gente. ¿Qué quiere decir con todo esto que te estoy diciendo? Bueno, que el periodista
supongamos que tiene que hablar sobre, pensemos en un tema que es muy de actualidad. Supongamos que tiene que explicarle a la gente cómo funciona la inteligencia artificial en los dispositivos móviles. Tiene que buscar las palabras más sencillas que puedan hacer que la gente entienda algo tan complejo como es la inteligencia artificial. Entonces tiene que buscar la manera de explicarle a la gente que actualmente hay nuevos celulares que están incluyendo en su sistema operativo dispositivos micro chiquitos que están almacenando toda la experiencia de los usuarios y le están guardando para mejorar la experiencia de la navegación de los teléfonos. Y que conforme más uses el teléfono se volverá más amigable y más personalizado para el usuario. De esta manera tienes que crear una nota, tienes que crear un artículo, tienes que crear un reportaje, algún elemento para poder hacer que la gente entienda fácilmente de qué va esto de la inteligencia artificial y no sienta que le estás hablando en otro idioma. Esa es la tarea en la que te estoy dando el ejemplo de cómo manipula el periodista la información. Si el periodista, así como lo sacó de la fábrica de Samsung o piensa en una marca cualquiera de teléfonos, saca la información de un ingeniero, ¿no? Un ingeniero en sistema le dice, mira, yo voy a hacer que este dispositivo con tantos, con tanta información, almacene tanta información en el teléfono y va a tener tantas gigas de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Si él da directamente como le dio la información esta fábrica de teléfonos a la gente, los datos, la gente con mayor bagaje cultural en términos de tecnología lo va a entender. Pero una persona común y corriente como tú y como yo no lo va a entender. Es ahí donde entra el trabajo, la labor del periodista al tener que buscar la manera de interpretar esa información y hacerla más accesible, más entendible para que todos lo podamos digerir mejor. El periodista es un investigador social que produce material a través de, como te mencionaba algunos ejemplos, de los géneros periodísticos para cumplir según sea su objetivo. Lo mismo puede dar su opinión desde una columna, puede narrar y describir un suceso a través de una crónica o dar seguimiento a una investigación más detallada por medio de un reportaje o informar simplemente desde una pequeña nota periodística. Ahora bien, como lo menciona Raúl Trejo de Labre, el comunicador, por su parte, es quien busca divulgar públicamente contenidos. Sus objetivos es transmitir información por los medios de comunicación masiva. Punto. Un periodista, un escritor, un analista político, un locutor de radio, todos ellos son comunicadores. El comunicador tiene como tarea siempre tener a la sociedad actualizada en determinado ámbito, ya sea desde la parte cultural, política, deportiva, el entretenimiento, la ciencia, etc. Un comunicador, a diferencia de un comunicólogo, solo requiere, valga la redundancia, difundir, comunicar. Comunicar la información sin hacer un tratamiento teórico de análisis más profundo y tampoco tiene que hacer un estudio exhaustivo de la comunicación humana. Claro, en términos de investigación, en el caso de los periodistas, que también son comunicadores y cuya función de investigar está prácticamente inherente a su oficio o profesión, evidentemente sí hay un análisis más allá de un comunicador en términos generales más sencillo. Pero al final del día ni el periodista ni el comunicador tienen el cometido de teorizar la comunicación social como lo haría el comunicólogo. El comunicador tampoco, al igual que el periodista, en el caso del periodista sí o no necesariamente requiere de un estudios universitarios o de grados académicos para ser comunicador. El comunicador tampoco
no necesita un grado universitario para poder ser comunicador, pero en la medida de que quiera ser profesional dentro del ramo, sí requiere de tener cursos, diplomados, estudios para ser un buen comunicador. Además, un comunicador también tiene que pulir habilidades y desarrollar aptitudes, como es el manejo de las audiencias, lenguaje corporal, habilidades discursivas, capacidades oratorias, capacidad para escuchar con empatía, transmitir con claridad. Y esto solamente por mencionarte algunas características. Hay comunicadores que algunos llaman natos, ¿no? Son comunicadores que nacen con esta habilidad, con esta carisma para llevar las riendas de programas de radio, programas de televisión, noticieros. Pero, como lo repito, para ser un profesional, ya seas comunicólogo, periodista o comunicador, obviamente requieres de estudiar, de prepararte, de seguirte puliendo para poder mejorar lo que ofreces en el campo de la comunicación. Finalmente, los tres tienen una formación multidisciplinaria. Y como mencionaba el autor Raúl Trejo, que es de quien he estado hablando en el audio, él menciona que el comunicador, cito tal cual, dice que tiene que ser un especialista en el análisis de la actualidad y mantenerse a la vanguardia de la información. Debe ser crítico y explicativo. Personalmente, creo que los tres tienen que estar en constante actualización informativa, obviamente según su ramo, según su especialidad, y deben de estar constantemente en desarrollo de sus habilidades para convertirse en verdaderos profesionales. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si eres comunicólogo, que si eres periodista, que si eres comunicador, no por trabajar en un medio, no por salir de una carrera de comunicación, en automático, ya eres un profesional de la comunicación. No, eso requiere trabajo, requiere de crear experiencia y requiere de seguirte puliendo, de seguirte preparando para realmente ser un profesional. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿qué te pareció el programa de hoy? ¿O cuál es tu experiencia en torno a los medios de comunicación? ¿Eres estudiante? ¿Ya estás ejerciendo? ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo todo en las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o en la plataforma que me acompañes, ya sea desde YouTube, iTunes o iVoox. Para mí es fundamental saber qué te parece el programa y en qué podemos echarle muchísimas más ganas. Si te sirvió o gustó, yo espero y ambas, comparte con aquellos emprendedores como tú. Y ya de perder, si no, pónselo un pececito, a tu gatito, un hurón o a cualquier mascota que tengas, o a tu suegra, no sé. Al final del día la decisión es tuya. Pero que por favor alguien me escuche y no me dejen aquí hablando como loca. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.